Lo que le comentaba, a modo que se vea todo lo que estaba mostrando, eh, es básicamente cómo funcionaban las interacciones del dólar, el euro, que eran las principales monedas, que se hacen las transacciones en el mercado de divisas y a su vez en ese mercado de divisas se determina el tipo de cambio. Teníamos dos tipos de cambios, el fluctuante y el fijo. Y dentro del fluctuante teníamos un tipo de cambio que sería el fluctuante intervenido, que básicamente funcionaba en base a unos parámetros donde el tipo de cambio podía subir o bajar, pero que lo que hacía el Banco Central interviene, es decir, si hay mucha demanda de dólares, que va a hacer que el precio suba, el tipo de cambio suba, eh, en este punto más o menos, va a eh, inyectar dólares en el mercado de modo que este tipo de cambio tienda a suavizar el alza. O al revés, si está muy bajo, quiere decir que hay mucha oferta y va a quitar dólares del mercado para que esto se suavice más o menos y esté dentro de su margen de flotación. Eso sería el tipo de cambio flotante o intervenido. Dentro de ese tipo de cambio está el mercado internacional, que es nuestro punto de conversación hoy. Se inició a partir de básicamente la configuración que hoy tenemos, la Segunda Guerra Mundial con el patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? Y es un sistema en el cual se basaba todas las transacciones en el oro. Es decir, las personas tenían oro para transacciones, para la reserva de valor y para la unidad de cuenta. Es decir, el oro cumplía todas las funciones del dinero, que lo vimos en las clases anteriores, pero tenía sus problemas, que uno de ellos era el transporte, la definición de la seguridad, que hoy está subsanada con el papel moneda. ¿Cuál era el procedimiento o cuáles eran los procedimientos que se practicaban en el patrón oro? Y prácticamente era fijar una moneda al oro y garantizar la convertibilidad de esa moneda, ya sea oro, plata, bronce, eh, y darle un valor a eso. Eso era bastante complicado, pero se determinaba. ¿Quién, quién prácticamente encabezó todo este proceso y eran los países más importantes, que eran Gran Bretaña en su momento, eh, todo lo que es la parte de que hoy es Alemania, Francia también, que eran los países mucho más importantes en reservas en oro. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Era como acordar para poder transaccionar con esa moneda. Avanzando un poco más y viendo que la moneda, el oro, era bastante estable, es decir, era lo único que me podía garantizar para poder generar un tipo de cambio que lo habíamos dicho que existían las casas de custodia y daban un documento que permitía hacer transacciones. En base a eso se generó el papel moneda, donde, ¿qué es lo que se hizo? Convertir todas las reservas de oro, llevar eh, para transacciones en papel moneda. Entonces, dentro de este patrón oro ya existía el dólar, el, el guaraní o cualquier otra moneda, pero el Banco Central tenía en sus reservas oro. Entonces, todo lo que respaldaba la moneda local era las reservas en oro. ¿Y por qué eso? Y porque había una gran estabilidad de esta moneda, de este metal, por decirlo así, y es aceptado. Era aceptado. Eh, Se dice que los países tenían una balanza comercial en equilibrio porque
el ingreso de sus residentes a partir de las exportaciones eran equivalente al dinero que pagaban las personas de otros países porque la convertibilidad era en oro y así sucesivamente. Eh, ¿Cuánto tiempo o cuáles fueron los periodos en el cual se dio este patrón oro y se dio en el periodo entre guerras? Estamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que sería 1918 a 1939. Esta fecha de 1939, ¿a qué acontecimiento en la historia mundial le hace recordar? Aparte de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué acontecimiento le hace recordar? A ver si tienen en mente. Voy a poner acá. 1930 se dio básicamente la Gran Depresión. Gran Depresión económica, ¿no? Entonces, en 1939 había todavía eh, secuelas esos, de esa situación, donde fue uno de los puntos en el cual también se suscitaron para poder hacer un cambio en lo que era el patrón oro a lo que se conocía como el sistema Bretton Woods. Entonces, terminado el proceso de 1918 a 1939, nos fuimos al sistema Bretton Woods. ¿Y qué pasó aquí en este sistema? Se inicia básicamente en 1944. Vamos a ponerlo aquí. 1944. Básicamente en plena guerra, donde los 44 países se reunieron en Bretton Woods, básicamente en New Hampshire, para diseñar un nuevo sistema monetario internacional. Esto básicamente bajo el colapso del patrón oro, en 1930. Obviamente un recuerdo fresco de lo que mencionaba de la Gran Depresión. Y decían, bueno, esto puede volver a pasar porque este sistema nos llevó a la escasez y a un proceso donde la comercialización, creyendo ellos que no era la indicada. Entonces, en 1944 se firma el acuerdo Bretton Woods, donde estableció dos instituciones internacionales. Voy a ponerlo acá. Una de las instituciones sería el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la otra institución sería el Banco Mundial. Voy a poner BM, Banco Mundial. Que serían las dos instituciones que se crearon en el acuerdo Bretton Woods. La tarea del Fondo Monetario básicamente se basaba en mantener el orden en el sistema monetario internacional y del Banco Mundial era proveer el desarrollo económico en general. Básicamente el acuerdo se tenía que un sistema de tipo de cambio fijo que se va a poder regular por el Fondo Monetario y se pactó básicamente que todos los países iban a fijar el valor de su moneda en función al oro, pero no necesariamente intercambiar su moneda por el oro, sino que solo el dólar va a permanecer convertible en oro con un precio que se fijó en ese momento, el oro. Entonces todo el mundo cambió o convirtió su moneda, su respaldo de moneda, mejor dicho, en dólar, básicamente. Y en eso consistió el cambio del patrón oro al sistema Bretton Woods. O sea, pasar de esto a esto es
todo el respaldo de la Reserva Internacional de Oro se podría convertir en dólares. O sea, todos tenían que hacer eso. Otro aspecto del acuerdo Bretton Woods, básicamente el compromiso de no utilizar la devaluación como una política comercial. Es decir, habíamos dicho que si, por ejemplo, el tipo de cambio baja mucho, significa que mi moneda local, el guaraní, va a ser más competitivo. Por lo tanto, los otros países que van a comprar de aquí los bienes o servicios le va a costar más. Sin embargo, si el tipo de cambio sube, el guaraní se devalúa, quiere decir que los extranjeros necesitan menos guaraníes, menos dólares, mejor dicho, para comprar productos de este lado, lo cual te hace más competitivo. Entonces, lo que decía el acuerdo es que yo no puedo decir voy a devaluar mi moneda para poder vender más, para exportar más. Eso no se podía hacer, era parte del acuerdo. Entonces, se tenía que cumplir eso. Veamos en detalle, por ejemplo, lo que corresponde a la función del Fondo Monetario Internacional. Función del FMI. La función del FMI. Básicamente se creó el Fondo Monetario bajo unos artículos del acuerdo y ese acuerdo correspondía a iniciar o crear el Fondo Monetario y básicamente se basó en el colapso financiero internacional. Vamos a ir poniendo acá. ¿En qué se basó la creación del fondo? Sería el colapso financiero internacional. Es decir, los bancos, todos empezaron a tener grandes pérdidas. Las devaluaciones competitivas. Que era una de las cuestiones del sistema Bretton Woods. Las guerras comerciales. Todo lo que tenga que ver sobre guerras comerciales. También había un punto importante que era el uso de los factores productivos, entre ellos estaba el alto nivel de desempleo. Eso afectaba obviamente a la producción, a la calidad de vida, etc. Todo el punto relacionado a la inflación, en ese caso la hiperinflación. De Alemania, estamos hablando después de la Segunda Guerra. Y obviamente también no solamente Alemania, sino otras partes del mundo. Y también la desintegración económica general que ocurrió entre las dos guerras. Entonces, el propósito de este sistema Bretton Woods, del cual el Fondo Monetario es el principal guardián, consistía en evitar que se repitan los problemas que ahí estamos citando en la economía internacional. O sea, para que existiera un cierto grado de disciplina y flexibilidad. En el mercado internacional, a partir de la creación del Fondo Monetario. Disciplina porque básicamente va a haber un régimen de tipo de cambio que en ese entonces era el tipo de cambio fijo y que básicamente imponía la disciplina en dos tipos de frentes, por decirlo así. Uno, la necesidad de mantener el régimen de tipo de cambio fijo para frenar las devaluaciones competitivas y ofrecer estabilidad al comercio mundial. Y el segundo, básicamente, era que el sistema de tipo de cambio fijo iba a imponer una disciplina monetaria en los países y le va a obligar a reducir, obviamente, la inflación. En ese entonces, eso es lo que
se necesitaba y es por ello que se fijaba de esa manera. Entonces, el resultado sería básicamente un déficit comercial de Gran Bretaña, mayor nivel de importación y exportación, se empezaron a corregir los desequilibrios comerciales, se tendría a limitar las tasas de crecimiento de la oferta monetaria, lo cual servía como herramienta para ir mejorando la situación después de las posguerras. Y la flexibilidad, donde aunque se empezaba a poner disciplinas monetarias, que era el objetivo del sistema del acuerdo de Bretton Woods, básicamente se empezó a ver que existía una regla rígida de tipo de cambio fijo, pero que también no sea demasiado flexible, es decir, que no sea muy, muy rígido, pero tampoco muy flexible. Eh, Quizás la idea era para terminar eh, o determinar que no vuelva a colapsar el sistema y que haya un nivel de convertibilidad, como lo estábamos diciendo, del oro al papel moneda, en este caso el dólar. Entonces, en algunos casos, los intentos que se hicieron por reducir la oferta monetaria, corregir el déficit que persistía en la balanza de pagos, las recesiones que se tenía por la Gran Depresión, que todavía había un alto nivel de déficit económico, y por ende, obviamente, se redujeron en gran parte la flexibilidad del sistema. Entonces, las dos características principales del Fondo Monetario Internacional se fomentaba en la facilidad de los préstamos del Fondo Monetario y la paridad de ajuste. Es decir, como era el tipo de cambio fijo, era fácil hacer los ajustes y el Fondo Monetario te daba préstamos para poder hacer frente a los problemas que existía en ese entonces después de la guerra. Entonces se le dotó al Fondo Monetario la facultad para prestar divisas a los miembros para que sea un tipo de ayuda durante un periodo determinado corto, donde tenga problemas económicos, como ser el déficit en la balanza de pagos, haya una presión de regulaciones monetarias, como ser la inflación, exista un déficit importante también de la balanza de pagos por el agotamiento de las reservas, es decir, puedan suplir ciertos problemas que en ese entonces era apremiante debido a las cuestiones posguerras. Veamos lo que es el tema de las funciones del Banco Mundial. Eh, el banco, o sea, el nombre inicial del Banco Mundial fue Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Que básicamente se le conoce como BIRF. Ese sería el nombre oficial. Pero después se le empezó a denominar Banco Mundial eh, como una segunda forma de denominar debido a unos cambios que tuvo en su función al correr de los tiempos. Entonces, cuando los participantes del Bretton Woods fundaron este sistema de Bretton Woods, la necesidad de reconstruir las economías europeas que fueron básicamente destruidas por la guerra, era la principal preocupación. O sea, todo el mundo se preocupaba cómo íbamos a reconstruir Alemania, cómo íbamos a reconstruir Francia, etcétera, y otros países que fueron también afectados en su economía debido a que eran socios comerciales de esos países. Por lo tanto, no podían vender, ya no le compraban más, tenían también depresión, etcétera. Entonces, la misión inicial eh, del banco era financiar la reconstrucción de la economía europea mediante préstamos a interés bajos. Entonces, como
resultaron los acontecimientos, el Banco Mundial es el que vio básicamente opacado respecto al Plan Marshall. ¿Qué significa eso? Que cuando se tenía que nuevamente hacer un giro y se aplicó el Plan Marshall, conforme a lo cual Estados Unidos prestó dinero directamente a las naciones europeas para su reconstrucción, el Banco Mundial quedó un poco relegado. Entonces el Banco Mundial desvió su atención al desarrollo y empezó a prestar dinero a las naciones del tercer mundo, es decir, hacia Sudamérica. Y en la década de los 50 el banco se concentró en los proyectos de sector público, entonces favoreció los proyectos para la construcción de plantas eléctricas, carreteras, sector de transporte. Y durante la década del 60 también empezó a prestar grandes sumas de dinero para apoyar la agricultura, la educación, la población. Siempre para la reconstrucción económica, pero enfocado a otro tipo de sectores. Entonces el banco presta dinero en base a dos mecanismos. De acuerdo con su esquema, el dinero que reúne mediante la venta de bonos en un mercado internacional de capitales, los prestatarios básicamente pagan lo que el banco denomina tasa de interés de mercado. Entonces sería el costo de los fondos del banco más un margen para gastos menor que la tasa de los bancos comerciales. Entonces, con este plan, básicamente, el banco ofrece préstamos con un interés bajo a los clientes o a sus países miembros que prestan determinado, determinada cantidad de dinero bajo un determinado riesgo, cuyo potencial de ser sujeto de crédito por lo general es ser un país pobre, eh, como sucede en las naciones subdesarrolladas. Por ejemplo, el último, pero eso lo hizo el Fondo Monetario, el último préstamo importante que hizo aquí en Sudamérica fue con Argentina. Y acá en Paraguay también el Banco Mundial es un benefactor importante de dotación de financiamiento. Bueno, con el sistema Bretton Woods entonces se crea estos dos organismos multilaterales. ¿Qué pasó con el sistema Bretton Woods? Y colapsó. Entonces el sistema de tipo de cambio fijo de Bretton Woods funcionó bien hasta finales de los años 60 más o menos. Eh, época en la cual empezó a dar muestra de desgaste, es decir, ya pasó todo el proceso de que se hacía devaluaciones para poder tener ventajas, ya se reconstruyó gran parte de la economía, ya se necesitaba otro tipo de características, por lo tanto el sistema de tipo de cambio empezó a presentar problemas también ya. Entonces, para entender el colapso del sistema Bretton Woods, básicamente se debe evaluar en especial el papel del dólar estadounidense. Y básicamente el dólar era la única moneda que podía convertirse en oro y que básicamente servía de referencia a todas las demás y ocupaba un papel central en el sistema Bretton Woods. Entonces cualquier amenaza de evaluación del dólar causaba estragos en el sistema y eso fue lo que ocurrió. Básicamente la mayoría de los que entienden este sistema coincidieron que el origen de la caída del tipo de cambio fijo radicó en el paquete de políticas macroeconómicas que Estados Unidos aplicó en el año 1965 a 1968. Básicamente para financiar tanto el conflicto de Vietnam como sus programas de bienestar social, donde Lincoln eh, aplicó ese tipo de política, ¿no? Y mediante un aumento de la oferta monetaria, lo cual aumentó la inflación de un 4% a un 9%, en 1967 a 4%, 9% en 1968, y eso hizo que todo el sistema colapse debido a la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, al mismo tiempo, el incremento del gasto gubernamental de Estados Unidos básicamente acumuló una gran cantidad de deudas y eso tuvo que hacer emisiones para poder hacer frente a sus compromisos. Eso básicamente fue la base en la cual se cambió el sistema Bretton Woods. Cambió el sistema Bretton Woods, que era el tipo de cambio fijo, al tipo de cambio flotante.
tipo de cambio flotante. Y esto marcó el fin del sistema Bretton Woods. Sería el fin del sistema Bretton Woods. Entonces se terminó ese proceso, se pasa de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flotante. Entonces el régimen de tipo de cambio flotante que siguió al colapso del tipo de cambio fijo se formalizó básicamente en 1976. Es decir, esto inicia en 1976. Cuando los países miembros del Fondo Monetario Internacional se reunieron en Jamaica y accedieron a acatar las reglas del sistema monetario internacional que entraron a partir de ahí en vigor. O sea, se dijo, bueno, a partir de ahora ya no vamos a tener tipo de cambio fijo, vamos a tener tipo de cambio flotante. Entonces, el acuerdo de Jamaica básicamente se modifica un poco el acuerdo del Fondo Monetario con el fin de reflejar la nueva realidad del sistema de tipo de cambio flotante, donde los principales elementos del acuerdo de Jamaica fueron, vamos a poner acá. Uno de ellos era la tasa flotante de tipo de cambio. Ese va a ser el tipo de cambio, donde básicamente los países miembros declararon aceptable ese tema y permitió que los países miembros del FMI entraran en el mercado cambiario para pujar las, por decirlo así, injustificadas fluctuaciones especulativas que tenía el tipo de cambio fijo. El otro punto es que se abandonó al oro como reserva internacional. Como reservas internacionales. Y el último punto, básicamente las cuotas anuales del Fondo Monetario, que es la cantidad que los países miembros deben otorgar, se elevaron o cambiaron de valor. No vamos a entrar en el valor porque eso es bastante variable. Es decir, tenían que pagar un poco más. Cambio de las cuotas anuales de los países miembros del FMI. Básicamente, eso serían las condiciones en las cuales se dieron el acuerdo de Jamaica. Eso sería el acuerdo de Jamaica. Ahí está. Bien. A partir de 1973, se fueron suscitando ciertas cosas, ¿no? En contraste entre 1945 y 1973. Por ejemplo, en 1971, la crisis del petróleo, donde básicamente se cuadruplicó los precios del petróleo. Luego, en 1977 a 1978, la pérdida de confianza en el dólar, que siguió a una inflación estadounidense. En 1979, la crisis nuevamente del petróleo, donde una vez más los precios escalaron drásticamente. Luego tenemos el aumento inesperado del dólar en 1980 y 1985, a pesar del deterioro que tenía su balance de pagos, ¿no? La rápida caída del dólar respecto al yen, eso fue en 1985 a 1987. El colapso del sistema monetario europeo en 1992. La crisis monetaria de Asia en 1997. Y por último, el declive del valor del dólar en 2001 y 2008, que sería la crisis bancaria que hubo en Estados Unidos, ¿no?
Básicamente, eh, todos esos procesos le dieron una fluctuación al tipo de cambio que básicamente tuvo este comportamiento. Debe aparecer. Bueno, un poco más grande para que se vea. Más o menos así. Entonces hay devaluaciones, apreciaciones importantes, nuevamente caídas, donde se fueron dando las fluctuaciones que le estaba mencionando debido a los acontecimientos ahí citados. Todo eso generaron básicamente fluctuaciones del dólar en comparación con otras divisas y obviamente afectó a todas las economías porque todas las economías están supeditadas o hacen transacciones en esa moneda. ¿Qué es lo que subyace en este contexto en la creación de los sistemas monetarios a través de las dos entidades importantes que estábamos hablando? Es que el colapso del sistema cambiario, Bretton Woods, básicamente no dejó de crear debates en términos de méritos relativos al sistema de tipo de cambio fijo y al tipo de cambio flotante. Es decir, la gente igual decía, no, tenemos que hacer un tipo de cambio fijo porque es mucho más predecible, pero sin embargo tenían sus problemas al momento de fijar la, los precios internacionales y a su vez en el mantenimiento de reservas internacionales. Algunos decían que la tasa flotante tiene dos elementos, que es la autonomía de la política monetaria y el ajuste de la balanza comercial. La autonomía de la política monetaria es que el Banco Central diga, bueno, este va a ser el tipo de inflación meta, este va a ser el tipo de cambio meta, vamos a hacer un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flotante. Eh, Permita determinar cuál va a ser la oferta monetaria para poder generar o arbitrar sus niveles de inflación, tasa de interés y a su vez manejar su sistema financiero. Recuerden que nosotros habíamos dicho que los bancos comerciales o la banca son los principales actores en el cual se determina el financiamiento y la circulación de dinero en una economía. Y a su vez las transacciones internacionales que también ya dimos en nuestra materia, cómo se dan los instrumentos de esas transacciones, lo cual está basado en estos temas que estamos ahora viendo. Y otros defendían, ¿no?, el tipo de cambio fijo, como lo habíamos visto, por ejemplo, la disciplina monetaria. Algunos decían que había menos especulación y menos incertidumbre, pero no en todos los casos es 100% aplicable de esa manera. La pregunta es quién tenía la razón, ¿no? Y ninguno tiene una razón cierta, 100% viable, pero se ha visto que el tipo de cambio fijo creaba problemas en el tema de la especulación debido a que, por ejemplo, como Argentina tiene un tipo de cambio menor del dólar, yo puedo ir a comprar pesos, perdón, ir a comprar dólares en Argentina al tipo de cambio oficial y luego ir a venderlo en otro mercado, lo cual va a generar especulación porque no está al tipo de cambio del mercado internacional. Y eso crea una distorsión. Y eso sucedía en el tipo de cambio fijo, lo cual generaba mayores distorsiones y efectos en las reservas internacionales. Y eso no era ya sostenible, por lo cual generaron esos problemas que estábamos mencionando. Y generó la caída del sistema Bretton Woods. Se crearon ahí entonces estos organismos a modo de poder hacer frente a las crisis. Se vieron que las crisis, por ejemplo, monetaria que tuvo en el 2001 y el 2008 Estados Unidos, se tuvo que entrar a financiar a ciertos actores importantes a modo de que haya una recuperación económica. En todos los países, el Fondo Monetario genera ese tipo de transacciones a modo de poder generar esa recuperación. Paraguay, por ejemplo, tuvo su acuerdo stand-by en la década de los 2000
cuando tuvimos una posible cesación de pago, lo cual nos permitió hacer frente a la caída económica que se dio en ese entonces. Argentina lo hizo hace poco, lo mencioné. Y todos los países así lo van generando. Y el Banco Mundial genera los financiamientos en los proyectos. Hoy día no solamente es el Banco Mundial, sino también otro organismo como el la Corporación Andina de Fomento, la JICA, que es el Banco Internacional de Japón, eh, que también nos permite acceder a financiamiento. Estos financiamientos, tanto del Banco Mundial, del Fondo y de otros países, de otros organismos multilaterales, están basados en evaluaciones de políticas que va haciendo recomendaciones. Hablo en particular del Fondo Monetario. Por ejemplo, si hay un importante desequilibrio en la balanza comercial, ¿qué significa eso? Que hay mayor exportación que importación o viceversa. Lo preocupante de que haya mayor importación que exportación es que se genere algunos ajustes en la economía a modo de poder hacer correcciones a eso porque eso va a generar una devaluación de la moneda. Revisión de políticas, por ejemplo, si la política del Estado es inadecuada, se puede hacer correcciones. Si hay factores cualitativos como corrupción, fomento a cierto tipo de actuaciones en términos de social, también se hace observaciones a modo que se pueda hacer o tener condiciones cualitativas como imagen país, gestión política, el tema de la corrupción y todo eso. Y también las variables cuantitativas, eh, que, que genera como recomendaciones el Fondo Monetario a modo de poder ellos garantizar el fomento y el crecimiento económico y a su vez que haya vinculaciones de negocios. ¿Qué significa eso? Que el comercio internacional fluya a través de las entidades financieras o entidades financieras internacionales. ¿Por qué? Porque si un país tiene la capacidad de producción y adquisición de productos a través de importación y exportación, se va a poder generar ese intercambio comercial, lo cual va a generar mejores condiciones eh, económicas para todos los países. Entonces, en combinación de estas dos entidades, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, generan las condiciones en el sistema monetario para poder resguardar tanto el valor de la moneda y las condiciones económicas para que los países puedan operar a través de los sistemas monetarios en el mercado internacional. Funciona como herramienta el sistema, el mercado de divisas, y detrás de ello están los bancos internacionales, JP Morgan, Citigroup, etcétera, quienes hacen transacciones importantes de pagos a través de los instrumentos de transacción internacional que se aceptan y operan normalmente en el sistema monetario internacional a través de las transacciones. Bien, no sé si tienen consultas, dudas. Bien, eh, yo le voy a habilitar entonces el material, la